las cosas cambian cuando nosotros creemos, Así es. cuando nosotros confiamos en sus promesas. Ajá. Wow. Mira, todo el secreto está en la palabra. Por eso yo le digo a la gente que no tiene vida devocional, ¿cómo va a hacer crecer su fe? ¿Cómo va a tener esperanza? ¿Cómo va a vivir si no tiene la palabra de Dios metida en su cabeza? Y ahí en lo secreto, todo lo que tú hagas en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Oras, lees la palabra y ahí, en ese lugar secreto, ahí me encontré yo con Dios. Es todos los días, empezar el día como Dios quiere. ¿Cómo podemos ser libres del afán? Porque vivimos en una sociedad, en mi generación, Sí. muchas generaciones vivimos afanados, vivimos preocupados. Jesús nos habla acerca del poder del lugar secreto. Hoy tuve el honor de conversar con Anita Marroquín, escritora del libro En mi lugar secreto. En este episodio hablamos sobre cómo tener una vida devocional con Dios, cómo recuperar lo que el enemigo nos robó y cómo ser libre del afán. Si no te has suscrito en este canal, te invito a que te suscribes en este canal y que lo compartas, que nos comentas, que nos dejas un like. Será de mucho apoyo para nosotros para poder alcanzar a muchas personas. Comencemos. Con nosotros, Anita Marroquín. Bienvenido en este espacio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. La verdad me siento muy cómoda y agradezco la oportunidad de poder llegar a todas las personas que de hecho están conectadas con este podcast. Buenísimo. Para mí es un honor tenerte aquí en este espacio porque pues nos traes un material espectacular. Primero, tú eres hija de Dios, pero además de eso tienes un ministerio que es inspirar a muchas personas a través de devocionales que has hecho a lo largo de tu vida. No es un devocional que nació ayer, sino es un devocional de toda una carrera. A mí me honra tener personas como usted. Es Gracias. Una señora para mí. Yo me siento realmente privilegiado porque tenerte aquí en persona representa muchas cosas para mí y por esa misma razón tengo muchas preguntas y en esas preguntas vamos a desarrollar. A la audiencia. Tengo este libro en mis manos que es un libro que se llama En mi lugar secreto. Y para ustedes se preguntarán qué es En mi lugar secreto. Es un devocional, pues un libro de 101 devocional. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del contenido y vamos a hablar de las cosas muy importantes que encontramos en este libro. Con nosotros, la escritora. Entonces, mi primera pregunta para ti es, ¿qué te inspiró a escribir este devocional? Bueno, yo tengo 52 años de ser cristiana. Imagínense, toda una vida. Sí. Pero en realidad, después de tanto correr en la vida cristiana, hacer tantas cosas, trabajar, enseñar, hubo un paro en mi vida donde tuve una situación de vida o muerte y el Señor pues me puso sobre la pared y me dijo, Anita, ¿quién soy yo para ti? Y entonces fue cuando yo empecé a meterme más con Dios, a parar en tanto activismo, en la misma obra de Dios. Exacto. Y yo empecé a tener momentos muy íntimos con Dios. Y terminé diciendo como Job, de oídas te había oído, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Fue cuando empecé diariamente, me propuse, lo dije, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, de no dejar esto como una emoción, sino como parte de mi vida. Como un compromiso. Como un compromiso, como un acuerdo contigo, de buscarte cada día, de saborear eso que estoy sintiendo ahora. Quiero sentirlo siempre, quiero disfrutarte cada día. Y eso fue el inicio de esos momentos tan lindos, porque de ahí, después de orar, después de disfrutar la presencia de Dios, escribía, leía la palabra y en el mismo momento yo me empezaba a inspirar y había una revelación de la palabra tan profunda.
Y Wow. yo decía, lo debo escribir, pero más adelante se me ocurrió compartirlo, Wow. porque yo estaba en Facebook, que en aquel tiempo era ¿qué? Facebook. Facebook. Ujú. Casi las redes sociales, las otras casi no las usábamos. Y fue cuando yo dije, bueno, tanto que oigo, que veo en Facebook mensajes que no tienen nada, que deja para el alma de la gente y para sus necesidades. Y yo voy a compartir esto. Ujú. Y lo hice una vez y empecé a ver el resultado. Wow, decía yo, cuánta gente con sed, con necesidad de Dios. Y empecé a escribirlo hace 15 años. Ujú. Y solo en el Facebook. Y no solo eso, cuando yo lo compartía, veía la necesidad de la gente, me llamaban. Mm. Por Messenger me decían, necesito su ayuda. Usted escribió tal tema, yo quiero saber más de Dios. Okay. Había una persona que estaba, casi quería matarse. Wow. Y entonces me dijo, hoy leí que tengo una esperanza, ayúdeme. Mm. Y pasé casi 2 horas hablando con ella por teléfono y fue, eso me motivaba a seguir haciéndolo. Wow. ¿Y cuándo fue que iniciaste ese devocional? Tú conociste a Dios y no tenías un devocional. Bueno, hay muchos religiosos como yo, como en aquel tiempo estaba yo, Ujú. que van a la iglesia, regresan y siguen su vida cotidiana, pero la relación con Dios íntima casi no la tenemos. Ujú. Entonces, desde ese tiempo para acá, yo empecé a tener una vida devocional. Mm. Porque aparte es que tú rapidito ores, Señor, gracias por este día, gracias por el alimento, y te vas corriendo. Claro. Incluso hay gente que en el camino no apartan un tiempo, no se lo dedican a Dios. Y yo quería eso. Y desde ese momento, pues, yo no paré. Eso de un devocional no es un devocional, es una vida devocional. Es todos los días empezar el día como Dios quiere. Igual como dice Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Lo que pasa es que nosotros buscamos las añadiduras primero, Ujú. ¿verdad? Y después buscamos a Dios. Hay un ratito para Dios. Y no es así. Wow. ¿Cómo es hacer un devocional? Una persona que no ha tenido esa experiencia. Exacto. Muy buena pregunta, porque cuando tú oras, el Señor está saciando tu sed y tú agarras la Biblia, agarras un versículo y luego dices, ¿qué me deja este versículo? Ujú. Empiezo yo a buscar una promesa que Dios me da, una aplicación a mi vida. Ujú. Y lo demás, pues, tú te lo vas escribiendo, Señor, yo este día entiendo tu palabra así, asá, y tú me estás inspirando a hacer esto. Y así, sencillamente, como escribir un diario, pero relacionado con la lectura de la palabra de Dios que tú haces. Escribes, lo aplicas a tu vida y luego haces una oración. Escudriñar la palabra de Dios. Sí, escudriñarla, buscar diccionarios o un comentario, pero en realidad en ese momento que tú estás con Dios, Él te va a revelar lo que quiere para ti. Es Así profundizar. Es profundizar, es meterte. Y mira, yo pongo el ejemplo de las vacas. Okay. Las vacas se comen el zacate y la rumean. O sea, le dan vuelta y vuelta en la boca a ese zacate, a ese monte, hasta que le sacan el último jugo. Exprimirlo. Exprimiendo esa palabra, sacándole hasta lo más íntimo que tú le encuentras. Y entonces es cuando te das cuenta que te has perdido de mucho. Por eso, de hecho, la palabra dice, el mismo Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cuántos andamos por el mundo ahí con hambre, con sed y con ganas muchos de matarse, de terminar sus días? Pero es porque el pueblo perece por falta del conocimiento de la palabra. Wow.
Es sumamente interesante. Y en tu libro yo leí, que de hecho es un libro que no lo podemos leer Eso. en una sola vez. Yo le contaba a ella que a mí me gusta leer libros a veces por un mes o quizás por 2, 3 días. Y a Te- veces he leído libros en un día porque tengo Ajá. tiempo y digo, Hoy quiero me lo leer, voy a sí, terminar. voy a terminar. Pero este es un libro que no lo podemos leer en un día porque es un libro que además lo podemos aplicar, replicar en nuestra vida. La pregunta es, ¿por qué el nombre En mi lugar secreto? Muy buena pregunta. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Ujú, en Mateo 6. Entonces él dijo, pues ve a tu cuarto. Primero les dijo que es lo incorrecto de la manera en que la gente hipócrita ora, ¿verdad? ujú, No seas como los hipócritas que oran en las calles y que los vea la gente para que diga, ¡ah! ¡Qué ujú. bien ora! Claro. ¿Cómo ora? Entonces, no, métete a tu cuarto y ahí en lo secreto. Todo lo que tú hagas en secreto, el Señor te va a recompensar en público. Oras, lees la palabra y ahí, en ese lugar secreto, ahí me encontré yo con Dios. Ahí Wow. por eso le puse en mi lugar secreto, porque en ese lugarcito que busqué en mi casa, en ese espacio donde yo podía llorar, podía decirle, Señor, aquí estoy, eres muy importante para mí. O sea, ocupar las primeras horas del día. Eso es Muy importante. muy importante para mí, porque incluso el salmista David dijo, de madrugada te buscaré. Mm, Pareciera que, ay, yo no puedo, que dicen algunas personas, yo no puedo orar en la madrugada, yo me voy corriendo a mi trabajo, ujú, pero ¿qué si te vas a las 5, ¿por qué no te levantas a las 4? Y si te mm, vas a las 4, ¿por qué no te levantas a las 3:30? mm, Uno puede empezar con 10 minutos. Por eso es que mis devocionales son cortos, si tú ves. Y de hecho, ujú. eso que tú dices, no se puede leer todo igual, ¿cómo es? En un En solo un día solo día o o en quizás un en mes. un mes. ¿Por qué? Porque al tú abrir el devocional es pequeño. Sí, Es lo que yo entendí. Pero luego hay una tarea. sí, ¿Verdad que exacta. sí? ¿Lo Explícame de notaste? la tarea. Por ejemplo, hay una tarea que yo te dejo, Ujú, porque cada vez que yo hacía un devocional decía yo, no hombre, esto lo tengo que poner en práctica en el día. ujú, Entonces yo digo, bueno, lees el devocional y luego te dejo la tarea. Por ejemplo, acá, el devocional se llama Los enemigos de la fe Los enemigos de la y fe. te pongo de tarea. Relata un breve testimonio de victoria después de vencer a algunos de estos enemigos. Ujú, Entonces tú dices, wow, estos enemigos, vaya, era el miedo, un corazón de piedra, el otro enemigo, la incredulidad. ¿Cuántas veces yo tuve miedo? ujú. Voy a relatar eso. Voy a escribirlo acá y dejé unas líneas. Y luego aplícalo a tu vida. Lo Exacto. aplicas a tu vida, devocional, y después de relatar un breve testimonio, puede ser que tú tengas un cuaderno extra. Y Ujú. ahí vas haciendo las tarea 1, tarea 2. Vas anotando y vas sacando conclusiones de Sí, todo eso. entonces ese cuaderno extra Ujú. puede ser tu aliado, porque ahí escribiste algo tuyo, ¿verdad? Wow, Y aquí dice, aplícalo a tu vida en unas pocas palabras. wow. Bueno, yo aplico este devocional a mi vida porque sí, yo he tenido muchos enemigos para creer en Dios, Mm, ¿verdad? claro. Cada vez que yo voy a hacer algo, el enemigo de la incredulidad, ¿será que lo puedo hacer? Ujú. ¿Verdad? Exacto. Tengo miedo tirarme al agua en esto. Entonces tú puedes relatarlo ahí. Y luego la tercera cosa es que tú vas a hacer una oración. Mm, La vas a escribir acá. Incluso puedes escribir una petición. exacto. Una petición Y ahí. en la petición pasan los días, tú ya vas avanzando en el libro y ya el Señor te respondió aquella oración de tal día. Tú dices, sí, yo debo de ir a
a ese devocional donde hiciste la hice petición. esa petición y voy a poner oración contestada. ¿Dónde está? ¿Qué te parece? Wow, espectacular. Es un libro práctico y me encanta bastante. O sea, ¿Verdad yo que lo sí? leí de primero, oye, este es un libro que yo no lo puedo leer de una sola vez. Exacto. Es un libro que te reta, que te reta. pone a hacer una tarea, Ujú. porque mira, yo te voy a decir, yo no conozco mucho de tu vida, pero si tú sales de madrugada a Ujú. trabajar y toda tu vida es el trabajo, como es en este país, ¿verdad? Exacto. Que todo el mundo corre y ni siquiera le dijo buenos días al Señor. Ni Al final. siquiera le dijo gracias porque yo tengo trabajo, Ujú. porque respiro. En la pandemia, por ejemplo, a mí me tocó pagar oxígeno para mi mamá. Mm. Y decía yo, qué caro este tambo de oxígeno. Y ahora, cuando yo respiro cada día, no puedo pasar ese día sin decirle, Señor, gracias Gracias. por este oxígeno. Es un libro que nos enseña de cómo ser agradecidos. Exacto. Sí. Tú vas a meditar acá en diferentes temas. No hay un solo tema que está ligado a otro, sino que cada día Dios me iba dando, de acuerdo a lo que yo iba pasando en mi vida, también podía meditar, ay, ayer me pasó esto. Y el Señor me iluminaba a escribir algo de eso. Buenísimo. Que de hecho hoy vamos a hablar alguno de estos tópicos, lo cual tú escribiste dentro de ese libro, porque la audiencia, yo sé que hay mucha gente que va a ver este episodio y yo sé que la gente viene por eso, porque tiene una necesidad, porque busca algo, busca la esperanza, porque mucha gente Exacto. está lidiando, como tú dices, con correr bastante, con no tener tiempo para Dios, o no tienen la fórmula de cómo conectarse con Dios. Puede que tienes tiempo, pero ese tiempo lo estás invirtiendo en algo más. A lo mejor ni siquiera es invirtiendo, lo estás desperdiciando en cosas que quizás deberías de priorizar a Dios en medio de este tiempo. Entonces me gustaría preguntarte por qué es importante iniciar bien el año, porque tú hablas en tu devocional. Iniciando bien el año, sí. Ujú. Alguien me llamó después de que me compró el libro y me dijo, bueno, ya iniciamos el año y ya vamos por este mes, pero lo apliqué a este momento y yo quiero iniciar bien mi vida. Ajá. Wow. Porque ya pasaron muchos meses de este año y realmente yo lo estoy empezando a leer y yo quiero empezar bien. Entonces ella escribió en la parte de atrás, el año ya empezó. Estamos a mitad de año, que de hecho lo publicaste Sí. justo casi a mitad de año. Sí, hace poco, el 4 de julio lo presenté allá en Chiquimula, Guatemala, donde vivimos, pero previamente había venido acá a Estados Unidos y en Nueva Jersey. También un pastor pudo orar por el libro y aquí lo dejamos como primicia. Y nuevamente estamos acá. Mi esposo tiene un ministerio de 48 años y yo he andado con él y ahora pues que también forma parte de este libro en el prólogo. Sí, el prólogo. Estaba orando yo y le dije, Señor, ¿quién me puede escribir el prólogo? Y el Señor me dijo, más que tu esposo no hay otro. Y yo dije, wow. Aníbal, mi esposo. Y le fui a decir, bueno, Aníbal, fíjate que Dios me habló que tú eras el que iba a escribir mi prólogo. Y qué más que él me conoce. Claro. Desde niños nos conocemos y fue mi primer novio y con él me casé, entonces. ¡Wow! Espectacular. Esa historia es sumamente interesante. Cuéntame un poco sobre eso. Ok. Éramos vecinitos, ¿sí? Y a los 7 años a él le tocó de venirse de donde nació para Chiquimula y se hizo amigo de mi hermano. Y él llegaba a la casa, yo era una niña, él me lleva 3 años más, y yo era una niñita, ponele, él tenía 7, yo tenía 4, y él tuvo 15, yo tenía, ¿qué? 12. 12 por ahí. Y así, entonces,
la vida de nosotros siempre fue muy cercana. Yo lo veía como un hermano y él también me veía como una hermanita. Pero a los 12 años yo recibí a Jesús. Y él no, él se fue al mundo. Okay. Su trayectoria como cantante lo hizo llevar en el mundo secular a compartir su música y lo perdí de vista. Yo me metí en el mundo de la vida cristiana, trabajé como locutora y luego como maestra de niños, me gradué, pero luego pasó algo. El Señor en sus planes, en sus propósitos, nos volvió a juntar. Solamente que ya el cristiano, y entonces sí dije yo, esta persona es la que Dios me mandó a mí. Y ahí fue donde empezó todo. Porque la historia es muy larga y algún día voy a escribir mi libro de la historia de amor. Acerca de esa historia. Bueno, que vamos a esperar, por cierto. Ahora, tengo la siguiente pregunta para ti. ¿Por qué la vida es un viaje? Ok, muy, muy bonito lo que tú escogiste. De hecho, es el día 3. La vida es un viaje. Es que fíjate, cuando tú vienes a este mundo, emprendes un viaje. Un viaje que incluso ya estaba escrito en el libro de Dios, pero tú lo estás iniciando. Y yo ahí me inspiré en la vida de las personas que no sabemos viajar. Nosotros por el ministerio viajamos mucho y nos decimos, wow, yo traje tanto aquí a Estados Unidos, tanta maleta, cuando debía de haber traído vacía mejor la maleta y llevar cosas de acá. Pero las maletas extras te causan molestia, tienes que pagar un extra, tienes que cargarlas. Y te hacen incómodo el viaje, ¿verdad? Sí, te ¿verdad desgasta. Que sí? Ajá, tengo mi hijo que él es muy viajero y solo una su mochila. Y él no se preocupa de tanto, él viaja con pocas cosas. Simplifica las cosas. Sí, dice, yo no sé por qué ustedes cargan tantas maletas. Aprendí que la vida es igual. Igual, cuando tú vas caminando por la vida, hay cosas que llevas unas cargas en tu corazón. Okay. Ajá. Por ejemplo, tú eres joven, yo no sé cuántas cosas te ha tocado vivir en la vida que han quedado como heridas en tu corazón que te provocan una carga. Una carga para emprender, para tomar decisiones, para realizarte como tú quisieras. Siempre hay un tope, algo que te pesa. A lo mejor un fracaso. Un fracaso, ¿qué? Una situación económica, alguien que te dañó, alguien que te violó, una cosa que nunca pudiste perdonar. Esas se vuelven cargas. Okay. Por eso el Señor dice, y aquí escribí yo, dice el Salmos 55, 22, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Pero hay otro más bonito que es el Salmo 55, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él no nos preparó para llevar cargas. Por eso en la cruz Él llevó toda nuestra carga de pecado. Luego Él viene y dice, hijo, no lleves más cargas, echa sobre mí tu carga, tráela a la cruz y yo voy a enderezar ese camino torcido que tú tienes. Voy a hacer que tu vida sea más liviana, que tu carga no sea pesada. Y eso es lo que el mundo no entiende. Wow. Cuando uno les dice, perdona porque es una carga de más que llevas en tu hombro. El no perdonar no es un problema de la otra persona, es un problema y una carga que llevas tú. Muy personal. Sí, porque el problema eres tú. Dicen, ay, no lo voy a perdonar porque no se lo merece. Y la verdad es que el daño te lo estás haciendo tú, ¿verdad? Claro. Y esa es una carga y esas son maletas de cargas extras. Por eso yo le puse, la vida es un viaje y aprende a vivir. A viajar. A viajar. Wow, es impresionante. También viene la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos mantener viva la esperanza?
porque a veces se nos va la esperanza. Yo te diría leyendo la palabra. Cuando tú lees las promesas de Dios, vas a mantener viva la esperanza. Cuando tú le crees a Dios, cuando el Señor te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y entonces Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Y si tu problema lo ves muy cerrado, si tu problema lo ves tan lejano y tus sueños están frustrados, el Señor te despierta la esperanza de que de lo que no ves, puedes verlo en el mundo espiritual. Wow, que también hablas precisamente de eso, porque es importante mantener lo que soñamos, mantener en fe lo que soñamos. O sea, si estamos soñando algo, tenemos que tener fe para que eso suceda, porque es importante eso. Mira, yo creo que todas las personas soñamos con cosas lindas. De hecho, tú que eres un soñador, eres un muchacho de ¿cuántos años? Bien jovencito. No tanto. No tanto. No tanto, por ahí va. Delante de mí, sí. Eso sí. Pero mira, todos soñamos y si algo yo te puedo decir es que yo he realizado mis sueños, pero desde que le empecé a creer al Señor. En Hebreos 11 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vas a ver ahorita el sueño hecho realidad. Pero si tienes fe, entonces se despierta tu esperanza y también se realizan tus sueños. Dios ya tiene todo preparado para ti. Lo que tú vas a hacer, ese sueñito que tú tienes, esa joven que esperas. Amén. Amén, amén, lo recibo. Que de hecho sí lo estoy esperando. Esa empresa en grande que tú ves, bueno, lo puedes ver con los ojos de la fe. ¿Verdad? Decir, sí, eso lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece todos los días. Esa certeza, esa seguridad que tiene que tener uno. Es que la fe es lo que es creer en aquello que no ves, ¿verdad? Claro. Y la seguridad de lo que esperas. Esa es la fe en sí. Esa es la fe. Si tenemos un sueño, tenemos que tener fe para que eso suceda. Exacto. Si no hay fe, no vas a lograr nada. Porque seguro lo que tú sueñas, ahorita no tienes el dinero. No tienes la novia, no tienes la esposa que tú sueñas, ¿verdad? Pero el Señor te la tiene guardadita. El Señor va a hacer Él realidad. Lo va a hacer, exacto. Wow, es poderoso lo que es la fe y nosotros creer en Dios también. Así es. O sea, las cosas cambian cuando nosotros creemos, Así es. cuando nosotros confiamos en sus promesas. Ajá. Wow. Mira, todo el secreto está en la palabra. Por eso yo le digo a la gente que no tiene vida devocional, ¿cómo va a hacer crecer su fe? ¿Cómo va a tener esperanza? ¿Cómo va a vivir si no tiene la palabra de Dios metida en su cabeza? ¿Verdad? Wow. Tú puedes estar muchos años en una iglesia como estaba yo. Yo de 12 años acepté y por 52 años he caminado. Ya sabes mi edad. Ya, claro. ¿Verdad? Ya hiciste cuenta. Bueno, ya hice cuenta. Pues por tantos años podemos caminar en la vida cristiana, pero si no tienes vida devocional, yo te aseguro que ni tus sueños, ni la esperanza va a estar viva, vas a sentirte fracasado, vas a decir tantos años recorridos, ¿y quién soy yo? No soy nadie. Claro, porque no hay una vida de fe, no hay una vida de esperanza, sí, no hay una certeza. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Sí, porque dice la Biblia también que los justos por la fe vivirán. Exactamente. Wow. Tengo esta pregunta porque la verdad es que me gusta bastante esta pregunta. ¿Cómo podemos recuperar lo que el enemigo nos robó? Tú que te leíste varios devocionales, ¿verdad? Me leí algunos tópicos que nos ayuda bastante a la audiencia. Sí. Me leí completo, por cierto, la verdad que no. Bueno, en Juan 10:10 dice que el enemigo vino para 3 cosas y ese era el propósito de él. ¿Cuáles son? Robar, matar y destruir. Entonces él te roba tus sueños, te roba tu dinero,
Ujú. Te roba las esperanzas. Puede ser que a muchos les ha robado la familia, la esperanza, la fe. Yo te podría decir tantas cosas que el enemigo roba. En un joven le puede robar el deseo de vivir. Wow. ¿Cuántos jóvenes ahora se están matando? Cierto. ¿Cuántos esposos se están divorciando? ¿Verdad? Wow. Le robó la familia el diablo. ¿Y cómo recuperar eso? Pues teniendo fe. Sigo con la fe. Wow. En que Dios vino. Mire, dice ese versículo, la gente solo lo agarra en la primera parte. A ver. Porque dice, el enemigo viene para robar, matar y destruir. Pero esa palabrita te tira un puente a la esperanza, a la solución de cómo recuperar lo perdido. Wow. ¿Cuál dice la segunda parte? Pero yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Wow. Entonces, ya me robó todo el diablo. Y mucha gente que está oyendo este podcast puede decir, bueno, sí, a mí me lo robó todo. Ujú. Soy aquí, me robó la salud, estoy enferma, estoy sin familia, estoy sin trabajo, estoy sin nada. Ujú. ¿Cómo recuperarlo? Ven a Jesús. Él te ofrece darte vida y no solo vida, en abundancia. Abundancia. Wow, ahí está el Ahí está el antídoto. secreto. El secreto. Ahí está la respuesta. Mucha Wow. gente solo toma la primera parte, pero en realidad la segunda es la más importante. Eso tenemos que tener nuestro foco o nuestro enfoque en Exactamente. ese versículo. Así es. Y la segunda pregunta es que yo sé que hay mucha gente que se ha hecho esta pregunta y tú lo pusiste aquí. ¿Por qué sufrimos los hijos de Dios? Bueno, mira, el apóstol Pedro dijo que es necesario que paséis diversas pruebas. ¿Por qué? Al igual que el oro tiene que pasar un proceso, Ujú. ¿ya? Tú sabes que está en bruto, el puro material rústico, feo, no se ve brilloso. Ni codiciable. No, pero tú lo metes al horno, al fuego, ¿cómo sale? Sale Hermoso. brilloso. Ujú. Y entonces es necesario que pasemos por esas pruebas. Y esto nunca se te va a olvidar. Yo quiero que lo tengas en tu mente siempre que estés en una prueba. Ujú. Porque es necesario que pases por ahí. Uno madura. Uno ya no es el mismo. ¿Verdad? Wow. Job ya nunca fue el mismo. El diablo le dijo, pues, tan bien que está. ¿Y cómo no va a estar bien si lo tienes bien? Ujú. Déjame tocar su vida, la de sus hijos. Pues Dios le permitió, porque el diablo no puede hacer nada de lo que Dios no le permite. Wow. Entonces viene él, le toca su vida, le hace bueno, primero le mata a los hijos, se acaba toda su riqueza, su ganado, sus casas, y después se termina con una sarna en su cuerpo. Wow. Y ahí raspándose y todo, pudo decir al final, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Wow. Entonces, es necesario. ¿Por qué? Porque al igual que las perlas, también podríamos poner el ejemplo Claro. de las perlas. ¿Cómo es que se forma una perla? De hecho, yo lo menciono en Ujú. alguno de los devocionales. Las perlas, mira, se forma en las ostras que tienen un orificio. Ujú. Y en ese orificio van entrando arenitas ahí en el mar. Okay. Y entran y adentro al molusco, se le puede decir, le molesta. Mm. Y empieza a incomodarse y segrega una baba que se llama nácar. Okay. Entonces esa nácar va envolviendo esa arenita y se va formando con los años la perla. Mm. Entonces esa perla, de acuerdo al tiempo y al tamaño, va valiendo de acuerdo ¿a qué? Si pasa más tiempo, más vale. Okay. Y si tú pasas por las pruebas y tu pregunta es, ¿por qué sufren los cristianos? Ujú. Porque el mismo Dios permite que nos moldea esas áreas feas que tenemos, Okay. con las que no vamos a poder ver la gloria de Dios. Wow. Ujú. Wow, es interesante. Ahora, me pregunto esto porque es muy importante que visualicemos nuestro futuro.
Bueno, yo te diría, la palabra de Dios nos enseña a tener esperanza y tú me hacías esa pregunta al principio, en algo bueno, en algo maravilloso. El Señor tiene planes de bien para nosotros, ¿sí? Y siempre ha tenido planes de bien. El enemigo vino a arruinar todo, pero el Señor quiere que lo visualices, tu futuro en Dios maravilloso, no solo aquí en la tierra, sino que en el cielo. Cuando tú estás enfermo, cuando tú estás fracasado, cuando tú tienes todo en ruinas, entonces puedes decir, la Biblia dice, por la noche no durará toda la noche el lloro, sino que va a venir una mañana. La alegría. Donde viene la alegría. Entonces, el futuro es igual. Yo te podría decir, ahorita puedes pasar escasez, puedes tener tal problema, pero piensa en lo que Dios planeó para ti, en lo que Dios tiene más allá para ti. Visualízalo así, como algo grande, poderoso y bonito. Wow. ¿Por qué crees? Yo a mis 64 años, yo tengo tantas cosas que quiero ver todavía, porque ya las visualicé. Y de hecho tenemos 43 años de casados con mi esposo y yo todo lo que visualicé antes, yo lo estoy viviendo ahora. Wow, que de hecho vamos a hablar eso más adelante porque eso es una de las claves que me gustaría tener y saber, por cierto. Pero hay una cosa muy interesante que quiero preguntarte ahora. ¿Cómo podemos ser libres del afán? Porque vivimos en una sociedad, en mi generación, sí. muchas generaciones vivimos afanados, vivimos preocupados. Hablar de esto acá es tan duro y pega duro. Sí, en este país explícitamente. Exacto, porque cuando nosotros venimos acá y predicamos acá, no es lo mismo allá en nuestro país, ¿verdad? Pero acá la gente no solo tiene un, ¿cómo le dicen aquí? Part-time. Tenemos un part-time o quizás un full-time, que sería un trabajo todo el día y después tienen un part-time de 5 horas extra. Es un afán tremendo. ¿Y qué pasa? La gente pierde lo más valioso por querer más y más y más. Tienen un carro, pero quieren uno mejor, porque el fulano se compró otro mejor. Y tienen un afán por las cosas materiales que pierden lo más importante. ¿Y cómo ser libre del afán? Pues yo te diría, leyendo la Biblia, cuando dice el Señor, no os afanéis por lo que hay de comer, lo que tenéis que comer. No os afanéis por lo que tienes que beber. Vayan a ver las flores, miren esos lirios, cómo lo he visto yo. Sí. Y tú puedes estar con poco dinero, pero con una familia feliz. Y tú quieres liberarte de ese afán, tienes que poner a Dios en primer lugar. Wow. Decirle, Señor, ¿quién es más importante para mí? ¿Esto que yo quiero o quiero ser feliz? Quiero ser libre, Señor, de esa ambición, de ese afán que todos los días tenemos casi todas las personas. Ese crucero, le digo yo, cruza para acá, cruza para allá. Ese crucero. Yo así le digo a la gente, yo ando en crucero ahorita. ¿De veras, Anita? ¿Fuiste a algún paseo? No, es cruzo para allá, cruzo para acá. Y eso pasa con la gente. Mira, la gente anda en cruceros. Nunca descansa. Cuando llegan a su casa, salen de su casa en la madrugada y no ven a los hijos despiertos. Llegan a su casa muy noche por un full time y terminan viendo a sus hijos dormidos. ¿En qué momento los cuida? Tanto es el afán que ya no cuida a sus hijos. Claro. Que por cierto, en los devocionales también mencionas que hay que cuidar la familia. Exactamente. Háblame de esto. Mira, en 43 años de casada con mi esposo, esa ha sido nuestra prioridad. Más que el ministerio, te podría decir. Hubieron momentos que no pudimos salir juntos. Los niños quizá estaban pequeños o había una situación con ellos y
Y nosotros siempre tuvimos la prioridad de nuestra familia. En la noche había que orar con ellos, había que leerles la palabra, había que platicar cómo te fue en la escuela, cómo te sientes, hijo. Y cometimos muchos errores. Yo te diría, no somos la pareja ideal, no somos la pareja perfecta, porque cometimos muchos errores. Nadie nos enseñó a ser papás. Wow. Nadie. Ni estuvimos en una escuela de papás. Pero sí lo mejor que podamos hacer, ¿ya? Cuidar lo más preciado, la herencia que tienes en tus manos. Wow. Hay un salmo que dice David que los hijos son como flechas en manos del valiente. Y yo una vez prediqué de esto y les dije, ¿qué flecha vas a lanzar? Hay muchos tipos de flechas. Y si vas a lanzar una flecha de un hijo que has criado en un ambiente, en una familia disfuncional, con un ambiente de amargura, de enojo, de pleitos, eso es lo que has formado con tu hijo, esa flecha se va a ir por otro lado, no va a ir al blanco. Wow. Por eso es muy importante. No importa si no tienen todas las comodidades, no importa si tienen la mejor casa, pero sí tu hijo va a poder decir, mi papá, mi mamá me cuidaron, me dieron amor, me abrazaron cuando yo más lo necesité. Y también de ahí viene la formación. Exactamente. Wow. Ay, bueno, tendríamos que tomar más tiempo. Y igual tenemos más preguntas. Wow. Hay una cosa que me gustaría preguntarte sobre ser feliz. Tú eres una persona muy alegre. ¿Y cómo podemos mantener un corazón alegre? ¿Y cómo sabes que yo soy alegre? Desde que te conocí la primera vez hace 4 o 5 horas por ahí. Lo notaste. Lo noté y se ¿Te percibe. dije que yo era feliz? ¿Verdad que no te dije? Dijiste, tú lo notaste en mi noté, cara. Porque dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, cuando tú tienes tu interior sano, se te va a notar. No vas a tener que decir, yo soy feliz en el Facebook, cuando es mentira. Exacto. Tienes que disfrutar la vida. ¿Cómo ser feliz? Pues yo diría con una vida, con una relación más que una religión. Una relación con Dios. Buena. Y mejor si con una vida devocional. Wow. Wow, porque también lo mencionas en tu devocional, esa parte. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el antídoto de la queja? Ay, yo te podría decir, el pueblo de Israel es un ejemplo. Okay. Bueno, ellos en 15 días aproximadamente, según los comentaristas, ellos iban a llegar a la tierra prometida. Y ellos pasaban quejándose. Pasaban lamentándose que por qué ahora aquí, en este desierto, sin aguas. Estaba mejor la comida allá, fíjate. Fueron esclavos y Dios los libertó, pero ellos se quejaban. Y la queja ha sido un problema en todos los seres humanos. Vivimos quejándonos, esta casa muy pequeña, estos zancudos, este frío, a los que viven en frío, este calor aquí en Texas. ¿Verdad que todo el mundo nos quejamos? Sí. Este carro, mejor debería tener uno más grande para traer a los hermanos al podcast. Yo también sí me quejo un poco. No. Uno más grande. Exacto. El antídoto viene a ser como la solución a ese veneno que hay en tu vida. Entonces, puede ser el agradecimiento. Ahí dice en ese devocional que el agradecimiento es la medicina, es el antídoto, el que no te permite quejarte. Cuando tú eres agradecido, no te quejas. No te vas a ¿Por quejar. qué? Porque vas a decir, qué rico este día. Gracias a Dios. Gracias, Señor, por el calorcito. ¿Cuántos hay en Alaska? ¿Cuántos hay en Alaska? Quisieran un poquito de sol, quisieran un poquito de calor y yo aquí quejándome.
este lugar tan pequeño. Ujú. Pero si tienes una casa grande, qué grande esta casa. Ujú. Tengo que hacer tanto oficio. Todo el mundo se queja en vez de decir, gracias Señor, porque tengo una casita pequeña, porque aquí vivimos felices, porque el pan está duro, pero somos felices, porque con unas 3 palanganadas de agua me estoy bañando, pero tengo agua. Ujú. Allá en el África no hay agua. Ujú. Cuando tú eres agradecido, tú vas a olvidarte de la queja. Ujú. Esa es la medicina, esa es la solución, el antídoto para la queja. Wow. Cambiar la forma de cómo ver las cosas y cambia tu estilo de vida también. Y siendo agradecido. Siendo agradecido. Agradece, agradece, agradece y agradece. Ahora, la pregunta es, si hay una forma de cómo hacerle sonreír a Dios, ¿cómo sería? Mi esposo menciona siempre que hay 3 llaves, Mm. que es obedeciendo, siendo sinceros, siendo humildes. Mm. Y ves cuando uno, ¿por qué David era conforme al corazón de Dios? Porque fue humilde, reconoció su pecado. Pecó, pero se fue a buscar a Dios, fue obediente. Y el Señor le dijo, pues eres conforme a mi corazón. Ujú. Hacemos sonreír a Dios cuando vivimos la regla de oro, cuando tú le dices cuando tú haces cosas que le agradan a Dios. Mm. Y tú dices, bueno, voy a hacer esto que me gustaría que hicieran conmigo. Wow. ¿Verdad que sí? Claro. Si a ti te gusta que cuando llegues a tu casa, cuando llegues a esa casa te regalen un café o que te digan, puedes quedarte acá. Ujú. Hazlo tú primero. Eso hace sonreír a Dios porque estás amando al prójimo Mm. y también obedeciendo su palabra. Wow. Obedecer su palabra, esa es la forma de cómo sonreír a Dios. Hacer sonreír a Dios hay muchas maneras, pero puede ser con esas 3 cosas, que siendo humilde, siendo sincero, siendo obediente a los mandamientos de Dios, ahí hace sonreír a Dios. De hecho, si tú te vas a Deuteronomio 28, el Señor te quiere regalar todas esas bendiciones. Ujú. Pero si tú no eres obediente, no vas a hacer sonreír a Dios y tampoco vas a ser feliz. No vas a Claro. obtener esas bendiciones. Claro, las bendiciones de Dios se provocan por fe y también obedeciendo su palabra. Sí. Me imagino, yo siempre me pongo a pensar en que Dios se sonríe. Dios no es un hombre, una persona con un gran martillo ahí a ver cómo se porta mi hijo para darle, ¿va? Ujú. No, Él es noble, Él es amor, Él es misericordioso y qué lindo porque Él se sonríe cuando te ve haciendo cosas buenas. Sí, tú hablas de 3 pilares de cómo mantener un matrimonio en este devocional. Mencióname eso. Sí, mira qué tremendo eres tú. Te fuiste a leer muchos devocionales. Tenía que sacar los más ¿Verdad? importantes para esta entrevista. Imagínate que yo ni me he leído el libro. No, tú lo Te escribiste. contestara mal. Bueno, una persona, de hecho, ahí en Austin, Ujú. en Austin, Texas, que me llamó y me dijo, Anita, quiero que me diga cuál es el secreto de esos 40 y tantos años que ustedes tienen de matrimonio. Ujú. ¿Cuál es? Entonces, bueno, yo dije, bueno, ¿te lo puedo resumir en 3? Y me dijo, ¿3? Pues hay más, le dije. Pero yo te lo Pero las 3 resumo en son 3. suficientes. Sí. Entonces, yo le dije, el amor es un pilar que no puede faltar. Ujú. Porque tú puedes casarte con un enamoramiento. Mm. Ay, que me gustó la muchacha, que qué bonita, su físico. Pero más adelante te decepcionas y dices, no era como yo la vi. Mm. Pero si la amas, la vas a querer toda la vida. Puede ser que haya sido una Coca-Cola cuando la vistes, cuando se casó contigo, después una Coca-Cola en bolsa y la vas a querer siempre. O sea, ese es el amor y ese es un pilar muy importante. Luego, otro pilar que yo te diría
es el respeto. El respeto. Yo he aprendido a respetar a mi esposo. Al principio yo dale y dale con sus defectos y con sus cosas. Y el Señor nos manda a las mujeres a respetar al marido. Y no solo de la mujer, sino que ellos también tienen que respetar a su mujer. Claro. ¿Qué tienen que respetar? Pues su cultura, su forma de ser, porque tenemos un temperamento que es esencia. Que ese es lo que tú traes como herencia de tus padres, es ese carisma que tú tienes. Eso no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar las debilidades. Entonces, cuando te digo que el respeto es un pilar fuerte para que un matrimonio permanezca, tú vas a respetar su forma de ser, su cultura, hasta su forma de comer. ¿Verdad? Pues claro. Su forma, eso no lo puedes cambiar, solo Dios puede cambiar. Entonces la tercera cosa, yo te diría que es el perdón. Si no perdonas a tu cónyuge, si no perdonas a tu esposo, a tu esposa, yo te diría, no puede funcionar un matrimonio. ¿Por qué? Porque el Señor dice, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar, Señor? ¿Hasta 7? Que el 7 es el número perfecto. No le dijo el Señor. Hasta 70 veces 7. Y al estudiar la numerología de Dios, nos damos cuenta que el 7 es un número perfecto. Y si Él no dijo solo 7, sino 70 veces 7, es que todos los días tenemos que perdonar. A mí mi esposo me perdona todos los días porque soy imperfecta y yo lo perdono a él. Entonces nos reímos a veces de nuestros defectos y vamos como caminando en la vida matrimonial. Y por cierto, si la gente nos ve besándonos a los 43 años, entonces, ¿cómo es que hicieron estos? Claro. O están así aparentando, ¿no? Cuando tú amas a alguien se nota. Claro. ¿Verdad que sí? Por supuesto, se nota y se siente también, se ve, eso es cierto. Me gustaría preguntarte eso, ¿cómo mantenemos la fe ante la tribulación? Las tribulaciones van a venir, siempre, porque estamos en un mundo imperfecto, ¿sí? Entonces, vuelvo y regreso a lo mismo, que si tú no tienes las promesas de Dios metidas aquí en tu cabeza, si no tienes la palabra viva aquí, entonces nunca vas a poder mantener la fe. Porque la fe es lo que alimenta tu relación con Dios. Porque no lo ves, pero ahí está. Entonces va a venir una tribulación grande. Mencióname cuántas tribulaciones puede tener un ser humano. Muchas. Pecado, puede ser un fracaso económico, puede ser un divorcio, puede ser una enfermedad terminal. Pero esas tribulaciones te van a sostener cuando tú tienes fe en Dios. Yo visitaba a una mujer que tenía cáncer. Y yo hasta le llevaba los versículos, que qué le iba a decir, que le llevaba un ramo de flores y palabras. Dije, yo le voy a decir esto y esto. Pero terminó ella alentándome a mí. Porque era una mujer metida con Dios. Metida en la palabra y creyéndole a Dios y a sus promesas. Entonces, la fe de ella estaba viva. Que si se moría, pues estaría llegando con el Señor, que era mejor vida, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te va a venir la tribulación, pero si estás pegadito con Dios, pegadita con Dios, pues vas a mantenerte firme, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene un verso que me encanta bastante donde dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria. Dice. Y tú sabes que si vas al contexto anterior de ese, después de que dijo eso Pablo, menciona la gran lista de cosas que él vivió y después para él eso era pequeño, era leve, porque esta leve tribulación.
Imagínate, ya lo habían apedreado, ya lo habían, ¿qué? Metido en la cárcel, ya había pasado tanta cosa, que después de pasar una tribulación fuerte, ay, dices tú, ese por qué está llorando, peores cosas he vivido yo, ¿me entiendes? Esa leve tribulación se hace cada vez más fuerte cuando tú tienes una vida. Te forma el carácter. Sí, te forma el carácter. Wow. Y si traías malformaciones de tu carácter, te lo afirmo. Te lo afirmo. Wow. Por eso es importante las pruebas, porque nos produce fe y paciencia. Así es. Wow. Así es. Impresionante. Quiero hacerte 3 preguntas muy personales, las cuales les hago a todos mis invitados aquí. Ajá. La primera es acerca de Romanos 12:2, que dice que transformaos vuestra mente, dice. Ajá. Renovaos vuestra mente, no nos acomodemos a este mundo, dice. Y a mí me gustaría que me explicaras un poco cómo tú puedes aplicar esto en tu vida cuando escuchas el apóstol Pablo que dice eso, no nos conformemos a este mundo. Exacto. Mira, estamos viviendo un mundo tergiversado totalmente, loco, con tantas cosas que de verdad llegan hasta la mente de los cristianos, no digamos de la gente que está en el mundo. Entonces la gente se va metiendo en muchas ideas falsas y se van amoldando. Ay, ahí vino esta moda, yo voy a hacer esto, yo me voy a hacer esto, voy a bueno, dicen que aquí está el infierno, pues entonces, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Entonces se van acomodando a este mundo y luego van afectando su vida cristiana y no crecen. No crecen. Entonces viene el Señor y quiere que tú transformes esa mentalidad. Y por eso es que el Señor habla de la armadura que tú debes ponerte. El yelmo de la salvación. Ese casco. Yo le llamo casco. Ese yelmo en tu cabeza para que sea transformado por medio de la sangre de Cristo esos pensamientos feos, tontos a veces. Esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de que no lo puedes. Entonces el Señor lo transforma por la palabra. Wow, impresionante. La segunda pregunta más personal es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? Yo le diría, pues, ánimo, porque es que mira, a mí me cuesta responder esa pregunta porque yo soy cristiana desde niña. Yo viví una vida preciosa. Y si imagínate, yo hubiera vivido una vida perdida, una vida sin esperanza, sin propósitos, entonces yo estaría como viviendo, ¿qué? Ay, yo no hubiera cometido este error. Si yo tuviera 20 años ahorita, es mi mejor vida. Yo le diría a las personas que tienen que llegar a 20 años, o quizá los que están en 20 años, que pongan a Dios en primer lugar, que no se aparten de Él, que se tomen de sus promesas y que por más que este mundo sea tan errado, que tengan mucho cuidado en las decisiones que van a tomar. Porque esas decisiones, si son malas, te van a pasar una factura. Wow, impresionante. La última pregunta, lo cual es una de las preguntas que más me encanta de estas 3 preguntas, es si tuvieras la oportunidad de hacerle una sola pregunta a Dios en persona y que sabrías con certeza que te lo respondería, ¿qué le preguntarías? Ay, qué pregunta esa más tremenda. Ay, pues yo le preguntaría, ¿por qué permitió que el diablo metiera su cizaña desde ahí, desde el principio de la creación? Porque a raíz de que el enemigo vino y destruyó a toda la humanidad, fue al principio, ¿verdad? Cuando todo era bonito, cuando todo era perfecto. Entonces, pues el Señor va a tener una respuesta para mí,
Y de hecho, pues Dios siempre, su misericordia le ha movido desde el principio de la creación. Él siempre ha amado a su creación, ha estado enamorado de nosotros y siempre va a tener misericordia. De hecho, cada día estrenamos misericordia. Buenísimo, me encantó esa respuesta. Ahora, la última pregunta, porque ya casi vamos a terminar este episodio, es preguntarte qué legado quieres dejar para esta generación que viene. Yo quiero que toda mi generación lea el manual de vida. El manual de vida, la Biblia. Porque ahí está el secreto para todo. El manual no se debe leer solo en el momento en la iglesia. Se debe leer siempre. Y yo quiero que mis hijos, de hecho, cuando yo presenté este libro, que ninguno de los devocionales es solo mi invención. Ahí hay un versículo de la palabra de Dios que se lee sí o sí. Si no, no fue devocional. Entonces, yo le dije a mis hijos, quiero que ustedes vivan una vida devocional. Que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás venga por añadidura. Que lean la Biblia, que sean amantes de la lectura de la Biblia. Porque si tienes este manual que es la Biblia, yo te aseguro que ahí hay para todos. Para niños, jóvenes, ancianos, hay para científicos. Es que la Biblia es un libro completo. Así es que yo quiero ver a mi descendencia escribiendo libros, hablando de Cristo, viviendo una vida correcta en el Señor. Wow, espectacular. ¿Hay algo más que le quieres decir a nuestra audiencia antes de irnos? Sí. Me gustaría que mi tiempo acá haya dejado un mensaje en tu vida. Que las cosas del mundo no sean lo primero, sino que sea Dios. Que si tú le das el primer tiempo a Dios, todo lo demás, familia, trabajo, casa, economía, todo lo demás viene por añadidura. Espectacular. Ahora, este libro lo menciono una vez más. ¿Cómo lo podemos adquirir? Sí, ahorita estoy en pañales, todavía acabo de sacarlo. Estamos tramitando meterlo a Amazon, pero todavía no está. Yo pues quisiera que todavía tú lo pidieras a través de WhatsApp. El número mío es 5050 5156. Seguro va a aparecer ahí en algún momento. Lo ponemos abajo. Exacto. 5050 5156. O búscame por Messenger como Anita Marroquín o Facebook Anita Marroquín. En Instagram también, sí. Buenísimo. Ahí por ahorita sí, pero más adelante va a haber opción de Amazon. Ahorita pues si quieren tenerlo, pues de esa forma. Así es. Buenísimo. Me encantó este libro y me siento... Me encantó. Y digo, o sea, ser una de las personas que te entrevista en este lugar primero, libro reciente, a mí me da un privilegio enorme. Me siento privilegiado y agradecido por venir en este espacio. Gracias, estoy muy contenta. Gané el examen de tanta pregunta. Buenísimo. Dios, nunca me habían preguntado tantas cosas en una hora. Bueno, fue la primera vez. Eres tremendo, te felicito este sueño. Creo que va a dejar mucho fruto. Amén. Mucho fruto en las personas, porque la gente siempre va a tener una pregunta y aquí puede encontrar la respuesta. Buenísimo, gracias por la recomendación. Y a nuestro público, este episodio, si te
impactó algunas cosas de lo que hablamos dentro del episodio, les invitamos a que comparten con sus amigos y que nos comentan por ahí también. Para nosotros es un privilegio siempre poder compartir buenos episodios, traer invitados que sabemos que está dejando una huella en esta generación. Nos vamos en este lugar. Chao, chao. Hasta la próxima.